we thought it would be interesting to ask you, in the year 2025, what's the thing you're most certain about? More people will have access to their own health information. What do you dream for, something in 2025? That less people have to say goodbye too soon to people they love. That's great. Can you tell us a secret? I don't have many secrets. Ella pensaba, pero es que lo estoy haciendo por un bien mayor. Yo lo que estoy es simplemente engañando a los inversores porque pronto vamos a descubrir y pronto vamos a hacer que esto funcione, y cuando esto funcione, pues seré como Thomas Alva Edison, que engañó durante un tiempo a los inversores hasta que logró la solución. For more than a decade, Elizabeth Holmes spun the world a despicable, bloody lie. She claimed to have invented a medical miracle, a machine which with a tiny drop of blood could diagnose myriad diseases. Her deceit fooled many wealthy investors and not only made her the darling of Silicon Valley, but also a billionaire. Not anymore, though. Yesterday, a California court sentenced Elizabeth Holmes to 11 years in prison for fraud. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Podcast que está enfocado a emprendeduría, productividad y mentalidad de superación personal. Y hoy tenemos un invitado muy especial, que es José Antonio Lanao. Ahora él se presentará, pero bueno, ya avanzo que es economista, profesor universitario, principalmente sus clases son de finanzas y economía. Y nos va a hablar de un tema muy interesante, que es una de las mayores estafas de los últimos tiempos, y sobre todo de Silicon Valley, que es la empresa de diagnóstico médico Theranos y todo el caso de Elizabeth Holmes. Juan Antonio, bienvenido. Vale, pues nada, ya me has presentado, yo soy economista, me dedico a dar clases de economía y finanzas, y por invitación de Juan a este podcast hemos traído el tema de la empresa Theranos y Elizabeth Holmes, y de cómo la emprendeduría pues, puede desembocar en casos indeseados. Entonces, el caso que nos ocupa hoy será hablar de la inventora Elizabeth Holmes, que quería ser, ella pretendía ser el Steve Jobs del siglo XXI, sí. Y entonces abandonó la universidad en primer año como Steve Jobs, como Bill Gates y como Mark Zuckerberg, para dedicarse plenamente a esto. El problema es que al abandonar la universidad en primer año, pues ella era experta en nada. No conocía del tema médico, ni conocía lo suficiente del tema tecnológico como para aventurarse en esto. Sin embargo, un exceso de fe y de confianza en sí misma la llevó a pensar que ella podía llevar esto. Yo no pienso que ella lo hiciese con mala intención. Ella no tenía la intención de estafar. Lo que ocurre es que, mira, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Pues escucha, ¿tú crees que ella no era consciente? O esto lo hablarás quizás después, ¿no? Que es una forma de hacer de yo vendo antes de tener, muy al estilo de lo que hizo Edison, incluso Steve Jobs, un poco. Yo estoy vendiendo algo sin tenerlo primero, ¿no? Claro, lo que ocurre es que evidentemente que esto fue lo que ella hizo, pero no es lo mismo decir esto que decir que ella tuvo la intención de estafar. Es decir, ella no vino aquí a quedarse con el dinero de los inversores, sino que ella hizo una promesa que yo estoy convencido de que ella estaba aún más convencida de que esto iba a tirar adelante. Y entonces ella lo que hizo fue prometer algo que ella tenía fe de que saldría adelante, pero la gran verdad es que ella no tenía ni siquiera un grano de lo que prometía cuando decía que lo tenía ya casi listo. Sí. Y lo que ocurrió fue pues esto que ocurrió. O sea, ¿tú crees que ella estaba convencida de que al final lo sacaría? Sí. A tiempo. Sí, claro. Es que el fraude en Silicon Valley fue básicamente mentirle a los inversores, mentirle a la gente, sí, porque le estaba diciendo que ya tenía esto prácticamente solucionado, cuando la realidad era que no lo tenía. Y ella seguía con como mencionaste tú, con la moda de Edison, con el lema de Edison de decir
hay que tirar para adelante, hay que engañar a la gente hasta que lo tengas. Y cuando lo tengas, ya pues ya lo revelas. A Edison le salió bien, hay otros inversores a los que les ha salido bien y desgraciadamente a Holmes le salió muy mal. El caso Theranos es un caso de cómo ese exceso de confianza en sí misma y esas mentiras llevadas hasta el extremo, pues pueden ser así de perniciosas. Bueno, pues nada, explícanos el caso, cómo surge Theranos, a qué se dedicaba, cuál era la propuesta. Perfecto. Cuéntanos Es hablar del auge y caída. Ella abandonó Stanford, que era donde estudiaba, a los 19 años, para lanzar Theranos. Una tecnología que ella consideraba que era revolucionaria y que ella estaba como llamada a ser la próxima Steve Jobs y tal cual ella se comportaba. Theranos llegó a estar valorada un poco por encima de los 9 billones de dólares, que dicho en términos anglosajones son 9.000 millones de dólares. ¿Vale? O sea, un unicornio, bueno. No, 9. 9 unicornios. 9 unicornios. Porque un unicornio se considera que es 1.000 millones de dólares. 1 billón. Sí, 1 billón de dólares. Una startup, ¿no?, que puede llegar a 1 billón. Claro. O sea, 9. Cuando una startup alcanza el billón de dólares, que nosotros decimos 1.000 millones de dólares, también existe la palabra castellana millardo de dólares, pero que es de muy poco uso. Pero el millardo de dólares, los 1.000 millones de dólares, a partir de allí se considera que una startup es todo un unicornio. Pues ella tenía 9 unicornios. Sí. Por supuesto, ella acabó yendo a un juicio, con lo cual ella acabó yendo a la cárcel. Ella está actualmente en prisión, pero hay varios temas que son interesantes a observar aquí. Y es que su gran admiración era Thomas Alva Edison. De hecho, el aparato que ellos fabricaban en Theranos lo llamaban el Edison. Esa caja, que era una caja muy similar al tamaño de un PC o de una impresora. Era aproximadamente ese tamaño. Ellos querían hacer todo un laboratorio de analíticas, un laboratorio farmaquímico de analíticas del tamaño de una impresora. Y esa obsesión probablemente fue lo que la condujo al gran fallo. Porque hubo expertos que le avisaron que esto realmente era imposible. Era imposible el tamaño. Claro, porque ella pretendía que con por ejemplo, una muestra, ¿no?, poder detectar toda una serie de enfermedades, ¿no?, a nivel analítico, ¿no? El grave problema era, o lo que ella quería solucionar, era que las personas no tuviesen que hacer una toma de sangre del tamaño de 2 tubos, que son los que normalmente nos extraen cuando nos hacen analíticas. Entonces, ella lo que pretendía era que con una muestra que era, pero una infinitésima porción, se hiciese. Pero no solamente este era el problema, que la muestra era pequeña. El verdadero problema era el laboratorio analítico, que es que el laboratorio analítico era una caja un poco más grande que una caja de zapatos. Entonces, el hecho de pretender hacer todos los exámenes dentro de esa caja fue lo que realmente llevó a un fracaso, porque se calentaba, porque tuvo una cantidad de contras técnicas. Claro, era un problema técnico. Claro. Que ella pretendía, solucionar, ¿no? Claro, que el gran sueño de ella era hacer ese laboratorio técnico en una caja que fuese de escritorio, que fuese del tamaño de un microondas. Entonces, ella, siguiendo los pasos de Thomas Alva Edison, que era un gran contador de historias, a él le llamaban el mago de Menlo Park. Menlo Park es en New Jersey, que es la costa este, es lo que hoy se conoce como el Silicon Valley del Este, que es anterior a Silicon Valley, Menlo Park, donde el pionero era Thomas Alva Edison, e incluso hoy vuelve a ser. Porque claro, Silicon Valley está en San Francisco, en la costa oeste. Hay que pensar que en avión hay que volar más de 3 horas de una costa a la otra, hay 3 usos horarios. Y entonces en New Jersey, que es enfrente de Nueva York, se desarrolla ese Silicon Valley del Este. Ella estaba en el Silicon Valley original, en el Silicon Valley en California. Y él decía, Thomas Alva Edison, que había que simularlo hasta lograrlo. La versión en inglés era fake it till you make it. Entonces él decía, hay que simularlo hasta lograrlo. ¿Eso qué te quería decir? Bueno, cuando Thomas Alva Edison inventó la bombilla, él le dijo a los inversores, ya la tengo, ya la bombilla está. Y era verdad, la tenía, ya la bombilla estaba inventada.
¿Cuál era el problema que tenía Edison? Que el filamento de la bombilla, que todos conocemos las bombillas, llamémoslas antiguas, porque ya hoy en día todo es luces LEDs, pero las bombillas, de aquellas que se usaban cuando tú eras joven, son aquellas que tenían un filamento. Vale, ¿cuál era el problema? El filamento funcionaba básicamente con casi cualquier material. El problema era que la bombilla duraba horas. Entonces, el verdadero reto para Edison fue encontrar un material que esa bombilla fuese duradera, que eso durase horas y horas. Oye, Que no se fundiera. Que no se fundiese a los 2 días, al mes. Nosotros estamos acostumbrados a tener bombillas que nos duran, usándolas racionalmente, pues nos duran más de un año. Bien, ese material, Edison le tomó mucho tiempo encontrarlo. Sin embargo, él engañaba, dicho en buenos términos, él engañaba a los inversores diciendo, ya lo tengo solucionado. Y no era verdad, él estaba haciendo pruebas. ¿Qué pasó? Que al final Thomas Alva Edison lo logró. Encontró el tungsteno, el tungsteno fue el material revolucionario y las bombillas tiraron adelante. ¿Qué pasó con Elizabeth Holmes? Que ella pretendió hacer lo mismo. Ella dijo a los inversores, ya lo tengo, todo va bien, y en realidad no tenía nada. No lo tenía, no podemos decir no tenía nada, pero definitivamente estaba muy lejos de tenerlo. Entonces, uno de los temas interesantes es el capital que ella utilizaba. Y cuando digo capital, aquí no estoy hablando de dinero, que los economistas tenemos una acepción, una aceptación acerca del capital más allá del dinero. Entonces, hay un intelectual llamado Pierre Bourdieu que hablaba del capital cultural. El capital cultural es definido como el conocimiento, la educación, las destrezas, las ventajas, etc. Entonces, cuando tú dispones de eso, de destrezas, conocimiento, educación, etc., tú tienes un capital. ¿Cómo adquiriste ese capital? Bueno, a través del estudio, de la experiencia, etc. Entonces, tú eres un capitalista que en lugar de tener dinero, tienes eso, tienes ese conocimiento. Por esa razón, puedes aspirar o bien a un salario o bien a unos ingresos que lo que hacen es pagarte ese capital que tienes tú de cultura. En el caso de ella, operaba una segunda acepción, que es el de una intelectual que es Hakim. Hakim definió el capital humano e introdujo la atracción. Y entonces Catherine Hakim nos habla del capital erótico. Entonces el capital erótico, una vez más, así como te dije de capital, no pienses solo en dinero, cuando te hablo de erotismo, no pienses en aquellos temas que nos llaman inmediatamente cuando hablamos de erotismo. Básicamente, el capital erótico se refiere a la capacidad de seducir, pero no de seducir, una vez más, para irnos a entendernos de forma horizontal, sino no, es una seducción para llevarte a mi terreno. Y entonces, el capital erótico está en la capacidad que puede tener una persona de atraer a otros. Entonces, ¿qué pasaba con Elizabeth Holmes? Que era una chica muy joven, muy bella, unos preciosos ojos azules, muy alta, muy educada, de una familia bien posicionada. Y entonces ella era capaz de seducir a esos inversores, pero una vez más, no porque se fuese a llevar a los inversores de fiesta, no, sino que esos inversores exigían menos explicaciones a ella de las que le hubieran exigido a cualquier otro, a un Mark Zuckerberg o a un Bill Gates. Entonces, claro, ella les podía, como diríamos hoy día, venir con cuentos a esos inversores, y los inversores, seducidos por el capital erótico de Elizabeth Holmes, fueron cayendo, fueron invirtiendo, oyendo los cantos de sirena que ella fue capaz de decirles. Bueno, y también sedujo a los medios. Por supuesto, y a importantísimos políticos. Welcome Elizabeth Holmes. The real treat, the incredible Elizabeth Holmes. California's Silicon Valley and some of the richest people in the world bought the dream. There are people in this world who revolutionize our lives: Coco Chanel, Steve Jobs, Bill Gates, Walt Disney, and Elizabeth Holmes. Entre esos elementos de capital erótico están la belleza, el sex appeal, las habilidades sociales, la vitalidad, la presentación social, la sexualidad y la fertilidad. Entonces, una vez más, ese capital erótico no se trata de llevar a nadie al huerto, pero sí se trata de seducir, y en este caso como empresa, de seducir a los empresarios para que fuesen menos exigentes a la hora de pedir explicaciones. A cualquier otro emprendedor, a un Mark Zuckerberg, le hubiesen pedido muchas más explicaciones. Más racional.
Claro, le hubieran pedido, dame pruebas, dame muestras, dame ejemplos, justifícame que lo que no le hicieron a ella. Entonces ella se valió de esto para, usando su capital erótico, tirar adelante. Además, es un tema interesante del que te hablaré cuando veamos lo que terminó pasando en el juicio. En el juicio también utilizó su capital erótico. Entonces, ella se mantuvo rodeada de poderosas influencias a nivel político, tenía emprendedores políticos, científicos, la Agencia de Control de Alimentos Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos estaba asustada de hablar con los periodistas que no dudaban en hacer preguntas acerca de lo que pasaba con Theranos. Entonces, ella estuvo, por ejemplo, mano a mano con el actual presidente de los Estados Unidos cuando era vicepresidente en los Estados Unidos. Ella estuvo con Bill Clinton, ella estuvo con Madeleine Albright, ella estuvo con el empresario australiano Rupert Murdoch, estuvo con Henry Kissinger, que acaba de fallecer hace una semana. Estuvo con uno de los más grandes empresarios que invirtió en ella, fue Don Lucas, que es un empresario, un tycoon, invirtiendo. Él se dejó seducir e invirtió una cantidad de dinero importante. De todos los ámbitos, porque ahí hay políticos, Murdoch, que es de medios, más poderosos, o sea, realmente... Tal cual. Entonces, ¿qué estaba ella desarrollando? Ella estaba concentrada en algo que llamo el nanotainer. El nanotainer era, imagínate, el tubo de ensayo en el que normalmente te extraen sangre. Cuando te van a hacer unas analíticas, te extraen normalmente 2 tubos de ensayo, que cada tubo de ensayo es más grande que uno de nuestros dedos. ¿Vale? Bueno, y 2. Bueno, el nanotainer es más pequeño que la uña de tu dedo meñique. Que ya sale una foto de ella así. Exactamente, aquí, ¿no? exactamente. Ella lo que decía era, vamos a simplificar la toma de sangre. Un poco como cuando te hacen una toma de sangre para medir tu nivel de azúcar en sangre para la diabetes. Ella decía que con una medida como esa se podía hacer. Es difícil decir si con esa medida de sangre se pueden hacer todos esos análisis. Pero lo que sí no cabe duda es que los expertos le dijeron que lo que no se podía era tener todo ese laboratorio analítico en una caja del tamaño de un microondas. Porque el sistema no tenía separación suficiente entre unos componentes y los otros para poder llevar a cabo las pruebas. Claro. Entonces, Elizabeth Holmes vivía como un monje. Ella decía que ella estaba casada con Theranos. Ella, por ejemplo, no atendía a la moda. Ella hacía como Steve Jobs, que se vestía siempre de negro, o como Zuckerberg, que lo hace de gris. Parece alto. Entonces ella vivía como un monje, no tenía vida social. Ella se consideraba a sí misma el Steve Jobs del siglo XXI en cuanto a sus maneras. Y estaba vista, y cantidad de medios la reflejaban a ella como la nueva Steve Jobs del siglo XXI. Entonces, el aparato, que era del tamaño de un horno microondas, era muy complejo. Pero ella no permitía que nadie supiese nada del aparato. Y era una cosa insólita. ¿Cómo es posible que personas que invertían millones de dólares no le pidiesen, oye, necesito que tú me muestres el aparato? Pues no, ella simplemente no lo hacía. Entonces lo que ella terminó haciendo era tomar muestras de sangre, pero paralelamente tomaba muestras completas de sangre porque decía que las quería validar. Y la gran verdad era que utilizaba sistemas normales, lo que utilizamos cada día para hacer las analíticas. De hecho, se llevaba la sangre a laboratorios corrientes y las analizaba ahí y sacaba los resultados de ahí. Correcto. Y ella decía que lo hacía porque como todavía estaban en periodo de prueba, lo que quería era comprobar que todo estuviese bien. Pero la gran verdad era que el nanotainer no estaba funcionando. 2 de los empleados fueron lo que en inglés se llama whistleblowers, son los tíos que dieron la voz de alarma, decidieron hablar. Una chica que era empleada y un chico que era empleado, que él era hijo de uno de los más importantes inversores, nieto de uno de los más importantes inversores. Su abuelo le dijo que él estaba equivocado. Y él le decía al abuelo, pero es que tú no sabes de tecnología, tú no te das cuenta de lo que está pasando allí. Bueno, ambos acabaron yéndose de la empresa, tanto esta joven
como él. Ella se llamaba Erika Chung y él Tyler Schultz, nieto de Schultz, el gran inversor. Sí, sí. Ella era una chica, digamos, clase media, que no estaba en capacidad de defenderse, y entonces ella se fue a la FDA, a la agencia de drogas y alimentos, Sí. y dijo que ella tenía que violar ese contrato de confidencialidad porque estaba en juego la salud americana. Él, en cambio, decidió defenderse, digamos, usando los medios de su familia, que su familia es muy adinerada. El tío se gastó más de $500,000 en abogados, de los cuales no ha recuperado nada, porque los abogados lo que hicieron fue caerles encima, tirarse encima de ellos para acallarlos, para que no revelasen nada. Al final, todo se acabó sabiendo. Y entonces, hubo varios personas que trabajaron dentro que decidieron no dar la voz de alarma. El más sonado de ellos era David Filipides, quien decidió, mira, yo trabajo aquí y me callo porque tengo un contrato de confidencialidad. En cambio, hay la doctora Phyllis Gardner, que es una doctora en medicina, fue la que dio más alarma respecto de la incapacidad del aparato para hacer las veces de laboratorio en una caja del tamaño de un microondas. Ella dijo, es que es imposible, no hay la separación suficiente para que se puedan hacer todas estas pruebas dentro de una caja. Yo digo, es simplemente físicamente imposible, técnicamente imposible, matemáticamente imposible. Y entonces a ella le cayeron encima y le decían que ella estaba de parte de los laboratorios, que ella defendía a los laboratorios porque tenía algún interés. Cuando es una mujer que además de médico era profesora en la universidad, y ya está, eso era todo. Theranos hizo un gran acuerdo con una cadena farmacéutica en Estados Unidos que es Walgreens. Sí. Entonces, Theranos dijo, en Walgreens vamos a instalar en cada uno de los Walgreens un laboratorio de estos. Y entonces la gente va a poder ir a los Walgreens y va a poder hacerse sus exámenes a su voluntad. Walgreens. We have an operational plan that will allow us to become within 5 miles of every person's home through the Walgreens that we've opened and are continuing to open nationally. ¿Qué pasa? En los Estados Unidos está prohibido que una persona vaya a un laboratorio y diga yo me quiero hacer exámenes de tal cosa. Eso no se puede hacer. Tú tienes que ir con una prescripción médica. La idea es evitar que la gente se haga exámenes al tuntún sin saber claramente qué es lo que quiere. Sin embargo, en el estado de Texas, recuerda que Estados Unidos es un país federal, Sí. donde, bueno, pues en Muchos estados con diferente legislación. el estado de Texas sí se podía. Y entonces ellos llegaron a un acuerdo para equipar las farmacias en ese estado, solo allí, con el laboratorio. Entonces se aprovecharon de ese vacío legal en ese estado para que tú pudieras ir a la farmacia y decir, yo me quiero hacer un examen de sangre que me hable o bien de mi colesterol o bien de mi nivel de hierro, de lo que te dé la gana. Y entonces lo instalaron. Las acciones de Walgreens se fueron al cielo porque se daban como un pelotazo. Las acciones de Theranos también fueron arriba porque, bueno, una gran multinacional de la farmacia, del detal de la farmacia, estaba de parte de ellos. Ahora, ¿qué pasaba? Que la gran estupidez de los anarquistas del siglo XXI. Esto de decir, si yo opino algo en contra de Theranos es porque yo defiendo a las grandes farmacéuticas. No, yo simplemente te estoy diciendo que el aparato este no funciona, yo no defiendo a ninguna. Pero ocurre que ellos clamaban que cualquiera que atacase a Theranos lo hacía porque tienes intereses ocultos, las teorías de la conspiración. Entonces, el poscomunismo básicamente ha sido esto. El socialismo del siglo XXI no es más que un poscomunismo. O sea, Chávez no se llamaba comunista, sino se llamaba socialista del siglo XXI. Que me ataca a mí, ataca al pueblo de Venezuela. Correcto, ataca al pueblo, No a mí, sino a todos. A la base del pueblo, exactamente. Pues... Entonces, ¿qué pasó? Había una gran ansia por tener una mujer tycoon emprendedora. Entonces, mucha gente decía que atacaban a Elizabeth Holmes porque ella era mujer, porque era joven. Era más joven. Exacto. Como que si no hubiese habido mujeres hace más de 100 años que habían hecho cosas increíbles, como Madame Curie, que no solo ganó un premio Nobel, ganó 2. Muy pocas personas, creo que solamente 2, han ganado 2 premios Nobel. Pero no solamente Madame Curie ganó 2 premios Nobel, sino que su hija
también ganó premio Nobel. Con lo cual, hace más de 100 años que ya había mujeres exitosas en el sector de la ciencia y la tecnología. O sea, no necesitábamos a Elizabeth Holmes. Con lo cual, no estoy en contra de que apareciese una nueva. No. Me parecía estupendo, pero había una ansia desmedida de Sí, él. sí, Y sí, entonces, pues se le permitían cosas que a nadie más se le permitían. Un economista, a raíz de esto, hizo un estudio que a mí me pareció lo más interesante, la lección más importante que yo he aprendido. Con el caso Theranos, la dio un economista que se llama Dan Ariely. Dan Ariely es un economista hebreo que se ocupa de la economía del comportamiento y él investiga en la Universidad de Duke. Sí. Y Dan Ariely hizo un caso que realmente a mí me dejó... yo soy alguien antes y después de este caso. ese caso. Sí, señor. Porque él hizo lo siguiente. Él invitó a personas a el siguiente juego. Él iba a tomar un dado y él te pedía a ti que tú eligieses un número. Y si el número que salía, tú lo acertabas, te ganabas un premio. Pero añadía algo. Él te decía, no quiero que me digas el número, sino vamos a lanzar el dado y tú vas a elegir el número. Pero sobre todo, vas a ganar tanto si tu número sale en la parte alta del dado o abajo. O sea, tú me vas a decir luego qué querías, si la parte de arriba o la parte de abajo. Entonces, suponte que tú eliges el 5. Sí. Recuerda que los dados siempre tienen como contraparte el número extremo contrario. El 1 el 6, el 2 el 5, el 3 el 4. Vale, si tú eliges el 5, tiras el dado, el 5 o bien puede quedar arriba y lo ves, o el 5 queda debajo, con lo cual lo que ves es el 2. Muy bien. Tú elegías un número, el 5, lanzabas el dado, pero no decías de antemano qué querías, si arriba o abajo. Claro, al no decirme de antemano, tienes el doble de probabilidad si me engañas. Sí. Si me engañas, tienes el doble de probabilidad de acertar. Muy bien. Entonces la gente lo hacía y él les puso un detector de mentiras. Y entonces, claro, el detector de mentiras era capaz de detectar cuando las personas estaban engañando. Claro, porque tú decías, quiero el 5, lanzabas el dado. Y si el dado mostraba el 2 y tú estabas engañando porque en realidad lo querías arriba, decías, no, yo lo quería abajo. Pero el detector de mentiras inmediatamente te detectaba que estabas diciendo una mentira. Muy bien. ¿Dónde está lo interesante? Lo interesante vino aquí. Lo interesante fue, tú vas a lanzar el dado y si aciertas el número, el dinero no va a ser para ti. El dinero va a ser para una causa filantrópica que tú vas a elegir de antemano. Entonces suponte que tú dices, yo quiero donarle ese dinero a un hogar de niños huérfanos o quiero donarle ese dinero a un hogar de enfermos de cáncer. Entonces, ¿qué pasaba? La gente lanzaba el dado habiendo dicho el 5, por ejemplo. Y luego tú decías, arriba o abajo. Incluso, aunque tú mintieses, el detector de mentiras no lo detectaba. Entonces se dio cuenta de que la gente era muy afortunada con esto de no decirlo, con lo cual realmente no sabías si habían dicho la verdad o no. Pero el detector de mentiras no los detectaba. ¿Y entonces qué pasaba? ¿El detector de mentiras fallaba? No. Es que el detector de mentiras no detecta si tú dices mentiras o verdades. El detector de mentiras detecta si tú te pones nervioso o no. Cuando tú mientes, es usual, salvo que seas una persona extremadamente mentirosa y ducha. A la psicopatía. Exacto. Siempre que no seas un psicópata, pues te pondrás un poco nervioso y el detector de mentiras lo detectará. Pero cuando tú estás haciendo esa mentira por un bien mayor, no te sientes nervioso porque tú sientes que no estás haciendo nada malo. Tú sientes que estás haciendo algo bueno. Bueno, básicamente este es el principio de los dictadores. Es decir, los dictadores que gobiernan un país y asesinan y causan genocidio, etcétera, ellos están convencidos de que están haciendo algo bueno. Si tú le hubieses preguntado a Hugo Chávez o al mismísimo generalísimo Franco qué estaba haciendo cuando mataba a gente, él decía, pues porque lo estamos haciendo por un bien mayor. Convencidísimo que es lo correcto. Recuérdate que Fidel Castro tiene la famosísima frase que decía, la historia me absolverá. O sea que él sabía que estaba cometiendo barbaridades, pero él al mismo tiempo pensaba que la historia lo absolvería porque sabría que le estaba haciendo algo mejor. Pues Dan Ariely nos trajo un experimento que revelaba qué pasaba aquí. Y entonces esto era lo que pasaba. El greater good, el bien mayor, el bien superior. ¿Cómo se hacen los tiranos? Los tiranos se hacen a partir de esto. Bueno, vemos en Argentina que ha llegado un nuevo presidente, ya veremos lo que va a pasar, pero lo que está en el horno se cocina fuerte allí.
Y bueno, y viendo a Elizabeth Holmes, ves claramente que ella se cree absolutamente todo lo que dice sin ningún, vamos. Y entonces todas las mentiras que ella dijo, ella pensaba, pero es que lo estoy haciendo por un bien mayor. Yo lo que estoy es simplemente engañando a los inversores porque pronto vamos a descubrir y pronto vamos a hacer que esto funcione, y cuando esto funcione, pues seré como Thomas Alva Edison, que engañó durante un tiempo a los inversores hasta que logró la solución. Así, ella pensaba que el camino a la solución estaba construido, lo que había era que andarlo, y ella estaba convencida de que lo estaba haciendo perfectamente bien. Un reportero, John Carreyrou, decidió comenzar a hacer preguntas. Sí. Es cuando empieza, ¿no? Sí, y entonces él analiza y dice, a ver, la familia Walton, que es una de las familias más ricas en los Estados Unidos, Hombre. porque son los que fundaron Walmart. Entonces, la familia Walton invirtió 150 millones de dólares. Rupert Murdoch invirtió más de 120 millones de dólares. Betsy DeVos invirtió 100 millones de dólares, etcétera, etcétera. El asunto era, ese dinero que está invertido ahí está caminando en el buen sentido, porque cuando John Carreyrou se acercó a ella y le pidió, a ver, dame muestra de cómo va esto, se encontró con miles de evasivas, se encontró que para hacerle una entrevista había todo un equipo legal, y entonces él se dio cuenta, hombre, si a mí me mandan a los abogados, cuando yo le quiero hacer una entrevista a una empresa tecnológica, aquí no vamos bien. Claro, ahí yo creo que fue el inicio del fin, porque claro, la opacidad era tan grande y la no información, pero sobre todo el secretismo era tan grande que ya este periodista empezó a decir, uy, aquí hay algo. Claro, cuando tú vas a una reunión en la que tú esperas que haya científicos, técnicos, y te está esperando un equipo de abogados, tú dices, hombre. Y que todo esté tan claro. Si la cosa es verdad, es claro, evidente, hasta un niño de 5 años lo podría entender. Claro. Y no solo eso, no es que sea difícil de entender, es que no te dan información. Este es el tema. Que tú te encuentras en lugar de ingenieros y técnicos, te consigues con un equipo de abogados y tú dices, hombre, estos vienen preparados a no revelar nada. Entonces, claro, él empezó a investigar y dijo, a ver, ¿qué pasa aquí? Un tema interesante es decir, a ver, pero si esta compañía valía 9.000 millones de dólares, ¿cuánto dinero se perdió aquí? Pero ¿a dónde fueron 9.000 millones de dólares? Y ese es uno de los temas interesantes, y ahora aquí hablemos de finanzas. Y es el siguiente. Quienes han visto ese famoso programa de televisión que se llama Shark Tank. Sí, muy famoso. Quienes han visto Shark Tank saben que muchas veces una persona se presenta con un proyecto a Shark Tank y dice, a ver, este es mi proyecto. Y yo quiero de los inversores. Y hay una serie de inversores, ¿no? Para el que no sepa, hay una serie de inversores que evalúan y deciden si invierten o no en un determinado proyecto, dependiendo, ¿no? de cómo se presente. Entonces, cuando un proyecto se presenta delante de los inversores y les dice, yo quiero que me den $1 millón por el 10% de mi empresa. Si un inversor paga ese $1 millón, porque recuerda que el precio de las cosas depende de cuánto las personas estén dispuestas a pagar. O sea, porque hay aquel viejo chiste del que vende 2 gatos y dice, vendí mis 2 gatos por $1 millón. ¿Y te dieron $1 millón? No, me dieron 2 perros de $500,000 cada uno. A ver, cuando alguien te paga dinero por algo, en ese momento se está estableciendo el precio. Entonces, si cuando vas a Shark Tank, un inversor te paga $1 millón por el 10% de tu empresa, ¿en cuánto está ese inversor valorando tu empresa? En más. En 10. En más, porque si no, no haría el quiero decir, pero como mínimo la está valorando en 10. Es decir, él te está diciendo, yo te doy $1 millón por el 10%, lo que significa que la empresa vale 10 millones, de acuerdo a la transacción. Evidentemente, como tú dices, él la valora en más, porque si no, él no daría $1 millón. Pero como mínimo, la transacción está valorando la empresa en 10. Entonces, ¿qué pasó en Teranos? ¿Alguien pagó 9.000 millones? No. Nadie pagó 9.000 millones. Con lo cual, no se perdieron 9.000 millones. Pero sí es cierto que la empresa fue valorada de acuerdo a las inversiones que se recibieron. Entonces, en el caso de Teranos, ella, por ejemplo, recibió $400 millones y estaban vendiendo por $400 millones el 4,45% de la empresa. Entonces, esos inversores que invirtieron 400 millones por 4,45% de la empresa estaban valorando la empresa en 9.000 millones. Eso es lo que pasaba. No se perdieron 9.000 millones. Pero los 400 sí. Ahí no cabe duda. Los 400 sí se perdieron. Claro.
Entonces, es un tema de expectativas. Si la razón por la cual un inversor invirtió, y por ejemplo, Rupert Murdoch invirtió $120 millones es porque él pensaba que lo que obtendría a raíz de eso sería mucho más, pero más. muchísimo más, Mucho más. porque el riesgo es enorme. Sí. Tan grande fue que desaparecieron los $120 millones. Bueno, es una parte del riesgo que tiene el inversor. Aunque aquí, bueno, intentarán recuperarlo por el tema del fraude y el engaño, ¿no? Sí, pero es que el problema para recuperar es que tú necesitas tener de dónde recuperar. Sí. Y para poder tener de dónde recuperar, habría que tener una inversión hecha en activos que se pudiesen vender para recuperar. Pero si ella invirtió en pagar sueldos de científicos, si ella invirtió en reactivos, si ella invirtió en equipos para esto, en test, en laboratorios, no se puede recuperar nada. No se puede recuperar nada. Entonces, uno de los periodistas que más la aupó a ella, que fue Roger Parloff de la revista Fortune, luego de haberla llevado tan alto, se dio cuenta de que él había sido uno de los seducidos por el capital erótico de ella, y entonces de tenerla en la portada, cantó un mea culpa diciendo, yo me dejé llevar, porque no hay otra explicación. Es decir, ella nunca me dio a mí bases con las cuales yo tuviese terreno sobre el cual construir las favorables opiniones que yo expresé sobre ella. Yo no sé si fue eso, o no sé lo que tú opinas, o que él pensaba que al final se la acabaría llevando a él por delante también. Bueno, lo que ocurre es que él definitivamente le creyó. Y la pregunta que tú tienes que hacer es, ¿por qué le creyó si no había bases? Porque también tiene a una aliada, una historia para la revista, es el periodista de cabecera de ella. Claro, es que aquí el capital erótico entra a funcionar. Insisto, por erótico no entendamos irse de fiesta. No. Simplemente él le creyó porque se obnubiló con una mujer bella, joven, alta, etcétera, que prometía enormes cosas y que él no chequeó lo que él habría chequeado si se hubiese tratado de cualquier otro emprendedor. Bueno, muy bien. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué la gente miente? ¿Y a quién le mientes? Ahí Dani Ariely pues vuelve a darnos base en cuanto a esto. Y en este caso, uno de los grandes errores que cometemos es que nos mentimos a nosotros mismos. Normalmente nosotros nunca miramos atrás y nos miramos como nos miraría un competidor. Entonces ahí aquel pensamiento de Napoleón que decía, si tú no tienes amigos dispuestos a decirte tus defectos, tienes que frecuentar más a tus enemigos. Sí. Tú necesitas que alguien te haga ver los errores que cometes, porque errores cometemos todos. Y esto es bastante, lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo, es bastante popular hoy en día. Sí. Porque, haciendo una similitud, no queremos muchas veces que nos digan las verdades, porque nos duelen y no son queremos que nos muestren nuestros defectos. Incorrectas, ¿no? Claro, pero realmente tu mejor amigo es aquel que está dispuesto a soportar que tú te cabrees con él a cambio de hacerte el bien, de hacerte ver en algo que estás equivocado. Sí, normalmente no solamente lo hacemos con nuestros hijos y cada vez menos. Pero es definitivamente importante. Entonces, luego está el caso de el que acabó siendo el novio de ella, porque ella, que estaba casada con Teranos, acabó teniendo un novio, que es el Ramesh Soni Balwani, un tío de origen indio, que era un hombre de negocios sin ningún conocimiento y ningún background en el tema médico, farmacéutico, tecnológico, y que ella lo nombró el CEO de la empresa. Ella lo nombró el consejero delegado de la empresa. Ella quería quitarse un poco de encima la gestión diaria de lo que es la empresa como tal y dedicarse más a fondo solo a la investigación. Esto lo hicieron personas como Steve Jobs, esto lo hicieron personas como Mark Zuckerberg. Ella quiso hacerlo también desligándose de la gestión, digamos, corporativa, burocrática. Administrativa. Sí. Pues él acabaron juntándose, acabaron siendo novios. ¿Y qué pasó? Volvemos al capital erótico. Él acabó teniendo una sentencia más dura que ella. Ella, que es la que fundó la empresa, ella, quien tiene todo el peso, fue sentenciada a 1 año menos que él.
el capital erótico opera en muchos más sitios de lo que creemos. Bueno, y también es que, claro, si a él lo pones en una posición donde se toman según qué decisiones, al final el culpable de según qué decisiones va a ser él. ¿Ya? Pero no puede ser que ella, que es la que maneja todos los hilos, acabe teniendo una pena más ligera que la de él. Además de que ella entró a la cárcel más tarde. ¿Tú crees que hizo a propósito él de ponerlo en esa posición? Bueno, ella lo que quería, pienso yo, es quitarse la gestión diaria de la burocracia de la empresa. Yo insisto en que yo no creo que ella tuviese en ningún momento una mala intención. Es que ella estaba convencida de que ella iba por el buen camino. Ella jamás tuvo un pensamiento crítico respecto de sí misma. Ella jamás se evaluó con la posibilidad de que esto no funcionase. No. Con lo cual ella engañó, porque ella estaba segura. Eso era claro, que ella estaba engañando, pero ella creyó que estaba engañando con buenas razones, como la prueba del detector de mentiras. Que creo que al final llegaría y todo esto sería una tontería, porque al final se llegaría al resultado que sería beneficioso pues para todos. Es lo que estamos diciendo. Estas mentirijillas, ¿no? Ella creyó que eran mentirijillas, esto de engañar a inversores, y el problema es que los inversores no le pidieron las cuentas necesarias. Pensaba que sería un engaño momentáneo. Lo mismo, fake it until you make it. Engáñalo hasta que lo obtengas. Bueno, pues ¿qué acabó? Que Elizabeth Holmes fue sentenciada, está en la cárcel, a 11 años de prisión. Theranos founder Elizabeth Holmes has been sentenced to 11.25 years in prison. Judge Edward Davila says the reasonable total loss for investors was $121 million. He will set a later date to determine what Holmes owes. During the 4-hour sentencing, she tearfully took responsibility for Theranos and apologized to investors and patients. Holmes was convicted in January on 4 counts of criminal fraud for deceiving investors in her failed blood testing startup Theranos. Holmes faced a maximum sentence of 20 years. The government called for 15 years in federal prison, whereas her legal team pushed for no more than 18 months in home confinement, followed by probation and community service. More than 100 supporters, including her family, friends, and former colleagues, wrote letters in support of Holmes to Judge Edward Davila, asking for leniency in her sentencing. This marks the conclusion of an over 4-year-long legal downfall of Holmes, whose story has been widely followed by the public via an HBO documentary and award-winning Hulu TV series. Entonces ella está en este momento en la cárcel. De hecho, cuando ella fue sentenciada, en esos días salió embarazada. ¿Qué dices? Sí. Ostras, no lo sabía. Sí, entonces se postergó su entrada en prisión. Porque dice, bueno, la sentencia está. Simplemente estaba en su casa y tuvo su hijo, y entonces le dijeron que ella está libre, pues para adentro ahora. Y entonces, pues servirá 11 años aparentemente. Ella entró en mayo de este año en prisión. Este año, en mayo. Este año. Ella fue internada en la cárcel de Bryan en Texas. Dicen que es una cárcel donde la gente incluso trabaja, ella puede trabajar ahí en la cárcel y ganarse 12 centavos la hora. Muy bien. Sin embargo, dicen que por buen comportamiento, por buena conducta, etcétera, y claro, no tiene antecedentes, no lo hizo con maldad, es muy probable que salga antes. Es decir, que ella no acabe cumpliendo los 11 años a los que ha sido sentenciada. Pero una vez más, yo cierro el capítulo diciendo, pero en cambio a Balwani, que era su empleado, lo sentenciaron a 1 año más que a ella, y solo Dios sabe si el hombre acabará cumpliendo los 12 años o no. Hombre, yo creo que ella saldrá igual antes de los 11 años por buen comportamiento y tal. Sí. Pero lo que está claro es que está en la cárcel porque ha habido dolo. Por supuesto que lo ha habido. No le puedes quitar esa parte. De ninguna manera. Y porque, claro, imagínate, desde el punto de vista inversor, es que es mucho dinero. Claro, y el inversor perdió todo su dinero. Claro, es que lo ha perdido todo. Porque es que el dinero, ¿en qué se invirtió? Se invirtió en reactivos, en pagar salarios, en pagar instalaciones. Ella estaba en Silicon Valley, ella estaba funcionando en un edificio, en seguridad, etcétera. No hay activos, ¿no? Para devolver. No. No hay nada. No. Con lo cual ese dinero se evaporó. No se evaporaron los 9.000 millones, que es un punto importante a aclarar. Pero más de 400 millones. 400 millones fue la última ronda. Yo estimo que el dinero perdido se acerca más a los 700 millones. Pero bueno, nunca 9.000 millones. Que han sido deuda, gasto. ¿Gasto? O sea, Sí. no ha habido ninguna inversión en activos tangibles, no. Entonces, simplemente se gastó en construir los estudios, los reactivos, se utilizó para gestionar un edificio, unas instalaciones, la seguridad, etcétera, y se gastó. Eso se gastó, entonces no se puede recuperar nada. Con lo cual, pues nos encontramos ante esta situación.
Una empresa que llegó a considerarse en valor $9.000 millones, pero que en realidad pues solamente se invirtieron menos de $700 millones, que están perdidos, que pues no se recuperarán. Inversores como Rupert Murdoch, etcétera, perdieron todo. Porque evidentemente este es el riesgo. O sea, es normal que se ocurra este riesgo. Lo que no es normal es que se pierda ante un engaño. Porque una cosa es asumir un riesgo. Por eso está en la cárcel, porque no te meten en la cárcel por tonto, sino te meten en la cárcel por el engaño. Fraude, Claro, porque es que ha habido un fraude, evidentemente que ha habido un fraude. ¿Y tú crees que esto va a afectar un poco a la percepción de las startups, de alguna manera? Bueno, yo pienso que lo que tiene que haber es más exigencia de parte de los inversores a conocer un poco más por dentro de qué se tratan los proyectos. O sea, evidentemente que toda startup tiene un nivel de secretismo porque quieren evitar que un competidor robe cualquier ventaja que la startup ha creado. Y ese celo tiene que estar siempre allí, pero no puede llegar al nivel de no decir absolutamente nada. Porque la máquina Edison, ella no la mostraba en lo absoluto, para nada. Y entonces, pues se llegó a un nivel de secretismo que era inédito, era imposible. Y luego, otra cosa del tema de las startups. Claro, tú al final inviertes en una startup por una evaluación de flujos de caja futuros y tal. ¿Tú no crees que estos evaluación de cajas futuros están hechos muy a la ligera y muchas veces en base a nada y que la gente se tire a invertir allí un poco con pies de barro? La respuesta que te daría es que cuando tú estimas un flujo de caja futuro, siempre te equivocarás. Siempre. Porque yo siempre hablo del caso. ¿Tú crees que alguien hizo un flujo de caja futuro pensando que Facebook iba a multiplicar, iba a convertir a Mark Zuckerberg en el joven más rico del mundo en unos pocos años? Evidentemente que no. Solo que el de Facebook se equivocó quedándose corto. ¿Ok? Quedándose corto. Lo normal es equivocarse quedándose largo. ¿Por qué? Porque lo normal es que en las startups hay un hiper exceso de optimismo. Eso es lo que ocurre. Hay que pensar que las startups, en una estadística internacional, yo escribí un artículo hace unos años aquí en el periódico donde explicaba cómo funciona esto, pero la estadística nos dice que las startups acaban fracasando en un 80% de las oportunidades. Es decir, de cada 100 startups que se lanzan, al cabo de 3 años, de cada 100, 80 acaban cerradas. Y yo creo que bastante más, ¿eh? No, es una estadística. 80. 80 de cada 100. Me parece muy poco. Bueno. es un nivel de fracaso importante. Hombre, ya. Y ojo, yo no te estoy diciendo que las 20 que quedan se convierten en millonarios. No, yo te estoy diciendo que al cabo de 3 años, 80 de cada 100 están fracasadas. Las que fracasan en 5 no te las estoy tomando allí. Vale. Lo digo porque yo conozco alguna incubadora que invierte en muchas, pero a lo mejor invierte en unas 30, 40, con la ilusión, no sé llamarla ilusión, de que salga una. De 30, un unicornio. De 30 a 40, sí. Pero que le salga una. De 30 a 40, que de todos los proyectos que lleva, con que le salgan una, ellos ya ganarían dinero. Por eso te digo, y tal. Imagínate la relación que... De 100 se espera que 20 sobrevivan. No unicornio, no nos confundamos, sobrevivan. Ahora, unicornios de cada 100, igual un unicornio, una de cada 100. Pero que sobrevivan 20. Que sobrevivan a los 3 años. Claro. Sí, es bajo. Y es que al final empezar un negocio es muy difícil. Hay muchas cosas que influyen, internas y externas. Es decir, que tú hagas bien el producto, que veas la oportunidad, que le pongas el precio que toca, que lo distribuyes en los canales que tocan, que hagas la promoción que tocan, que cojas la inversión, que luego tus competidores, que tú lo hagas algo mejor que ellos, que luego los consumidores no cambien mucho, que el escenario macroeconómico no cambie. Yo a veces lo explico, la posibilidad de que te salga bien un negocio es reducida. Lo que ocurre es que un negocio es una cosa y una startup es otra. Porque como yo normalmente explico, mira, si tú en una plaza medianamente concurrida de la ciudad
decides que tú quieres abrir un kiosco de periódicos, yo te puedo decir a ti dos cosas. La primera cosa que te voy a decir es la buena, que quiebres es muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque si es una plaza concurrida, pues tú acabarás vendiendo revistas, periódicos, etc. Que quiebres es muy difícil. Que te hagas rico es imposible. Entonces, cuando tú abres un negocio, tienes que pensar a qué estás apuntando. Cuando tú abres startups, estás apuntando a que te quieres hacer rico. Entonces, ¿qué ocurre? Las probabilidades de fracaso son enormes. Enormes. Más riesgo. Claro, porque tú lo que estás apuntando es hacer algo revolucionario. Una startup básicamente lo que busca es un modelo de negocios novedoso. Donde otros no hacen negocio, lo vas a hacer tú. Ahí está tu ganancia. En un kiosco de periódico no hay nada revolucionario. Pero precisamente por no ser revolucionario, millonario no te vas a hacer. Pero las probabilidades de quiebra son pocas. A no ser que seas el único kiosco en un pueblo. Pero sigue sin ser revolucionario. No. El tema es que si tú en ese kiosco hicieses algo que ningún otro kiosco hace, estarías en algo revolucionario. Sí. O sea, si tú dijeses, es que este kiosco es el que recibe los paquetes Amazon. Cuidado, ahí la cosa cambia. Porque la gente está en el pueblo y a lo mejor cuando Amazon llega tú no estás en tu casa, pero el kiosco recibe los paquetes a tu nombre y entonces el kiosco se convierte en un negocio paralelo. Más que vender periódico o revista, tú eres el receptor de, fíjate, ya te estoy hablando de cosas que no estoy inventando yo, cosas que ya funcionan, o sea que no estoy inventando ningún negocio yo. Pero eso sería novedoso. Pues, José Antonio, yo creo que el caso ha sido, y es muy interesante, yo creo que lo has explicado muy en detalle. Te vamos a fichar para el podcast. Entonces, yo, cada vez que lo quieras, creo que podíamos comentar desde otro caso de empresa hasta alguna película y comentarla desde el punto de vista económico, financiero, empresarial, que es lo tuyo. Así que te volveremos a invitar. Será un placer estar aquí contigo como siempre. Ha sido un placer que nos expliques esto. Yo creo que hemos aprendido mucho, así que te damos las gracias. Yo te doy las gracias en nombre de la audiencia. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya servido. Dejadnos las preguntas que tengáis en los comentarios, se las haremos llegar a José Antonio. Y bueno, os vemos en el siguiente episodio. Y recordad, hacedlo bien, no como siempre. Encantado. ¿Ya? Esto lo hace como, ¿sabes? Pero soy profesional. No eres profesional y vas a tener que pagar por estar aquí con nosotros. ¿Sí o no? Me parece bien. Bueno.